Gracias, señora presidenta. Intervengo dando por defendida la propuesta de la enmienda de Esquerra Republicano y paso a hacer mi intervención. En primer lugar, decir que esta diputada, el día 21 de mayo, muchos días antes de la propuesta esta que se ha presentado, presentó una PNL sobre la pobreza infantil en base al informe de UNICEF, mucho más ambicioso que el que hoy traemos aquí. Pero esta PNL, por cupo parlamentario, no la hemos podido debatir, pero tengo la intención de mantenerla en comisión. Pero hoy no he presentado enmienda porque creo que es importante la filosofía y el consenso. Eso no quiere decir que considere que esta propuesta de hoy se queda corta. El informe sobre la infancia en España, elaborado por UNICEF y que han ratificado otros organismos y ONG, ha puesto cifras a una realidad muy dolorosa. La radiografía de las secuelas de la crisis en la infancia arroja unos datos que han generado un enorme impacto social. Más de 2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza en España. Nos cruzamos con ellos a diario y, pese a tratarse de una estampa tan cruel, hasta ahora ha permanecido prácticamente invisible en el discurso político y social. La pobreza tiene rostro de niño. Lo saben los padres que, afectados por la crisis, son incapaces de atender a sus hijos. Lo conocen quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales, que se esfuerzan a diario en entender y atender a quienes más lo necesitan. Y ahora es una realidad que, tras muchos años oculta, sale a la luz con unas cifras que nos afligen. Dice el informe que los niños sufren la crisis en los hogares cuando sus progenitores se quedan sin trabajo y sin ingresos, cuando ellos y sus familias son desahuciados, cuando a consecuencia de los menores ingresos familiares se empobrece la calidad de su alimentación, cuando se deteriora el ambiente familiar o cuando no pueden costearse tratamientos médicos no incluidos en los sistemas públicos. Pero también repercute en la pobreza las decisiones políticas de reducción del gasto público en ayudas a la familia, en becas escolares de comedor o libros de texto, y los niños y niñas no son ajenos al impacto de las decisiones generales en materia de impuestos y deuda pública o a las reducciones de presupuestos destinados a servicios sociales, educativos o de salud. La proposición no de ley que hoy debatimos cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y nosotros vamos a apoyarla, aunque hubiésemos preferido, como dije antes, que el compromiso que se va a exigir al Gobierno hubiese ido más allá. Es decir, que se comprometiese al Ejecutivo a efectuar, como plantea la propia UNICEF, a elaborar un plan nacional contra la pobreza infantil que permita una acción coordinada, transversal, complementaria y eficaz de las administraciones públicas. El Gobierno debe proteger de los recortes aquellas inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y la protección. Ámbitos que son imprescindibles para el ejercicio de derechos y el bienestar de los niños, para evitar la discriminación, para promover la igualdad de oportunidades y para un crecimiento equitativo y sostenible. Todas las iniciativas que impulse el Gobierno deben contar con un informe de impacto sobre la infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del informe de impacto de género que establece la Ley de Igualdad. Un documento que tenga en cuenta los principios del interés superior y de no discriminación reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación española. Y, por otra parte, se deben poner en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias, mecanismos que vigilen los efectos en la pobreza en el acceso a los servicios esenciales. Los ajustes no pueden frenar el avance hacia la universalización de una educación de 0 a 3 años de calidad, gratuita para las familias con menos recursos y asequibles para el resto. Y tampoco se pueden mutilar aquellas iniciativas para favorecer el empleo de las personas con hijos e hijas menores a su cargo. Tampoco podemos ralentizar el refuerzo de organismos como el Observatorio de la Infancia y la potenciación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, tanto en sus recursos como en su capacidad de consensuar y establecer cauces de coordinación y cooperación entre sus responsables. Marta Arias, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en UNICEF España,
señalaba en un artículo publicado en El País lo siguiente: no es una cuestión de colores políticos, decía, ni en los buenos ni en los malos tiempos hemos sido capaces de rebajar los niveles de pobreza infantil ni de generar un sistema suficientemente sólido de protección social para abordarla. Pero esto constituye precisamente una gran fuente de oportunidad. En tiempos difíciles tenemos que ser capaces de alcanzar algunos consensos básicos entre los cuales la infancia tendría que ocupar un lugar preferente. Solo en los últimos 2 años se ha incrementado en 205.000 los niños que viven bajo el umbral de la pobreza en nuestro país, España. 205.000 niños más en el umbral de la pobreza. El primer ministro de Suecia decía que la calidad de un país se mide en la forma en que se trata su infancia. La nuestra está muy dañada. Más de 2 millones de niños y niñas pobres viven en un presente asfixiante y a nosotros, señores diputados, nos corresponde ofrecerles un futuro. Termino diciendo que vamos a apoyar esta PNL, que se mantiene en la enmienda de Esquerra Republicana que doy por defendida y que, desde luego, Coalición Canaria 9 Canarias va a mantener en la comisión correspondiente la PNL que presentamos el 21 de mayo, anterior a esta propuesta, que es mucho más exigente con el Gobierno y mucho más completa, porque creemos que debemos de luchar por los derechos y por los niños de este país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Orama. Por el Grupo